Prenatal o postnatal temprano del individuo. Esa expresión fenotípica lleva a que no sea viable el organismo del individuo y se muere. Básicamente eso. Entonces, existen genes letales, pues ya sabemos que existen alelos dominantes y alelos recesivos. Entonces, existen genes letales en dominante y existen genes letales en recesivo. Normalmente los genes letales son una mutación. Como mutación, la mayoría de las mutaciones son deleterias, es decir, no son buenas. Cuando el gen letal existe en dominante, es decir, que el alelo es dominante, por poner un ejemplo, y se expresa en el dominante, es decir, que el individuo se va a expresar el gen letal cuando está en homocigoto dominante y cuando está en heterocigoso, que tiene un dominante. Cuando ese gen letal se expresa en dominancia, normalmente esa mutación ocurre y desaparece en esa misma generación. ¿Por qué? Porque no lo van a poder transmitir. Lo van a expresar y se van a morir. Cuando el alelo letal es en recesivo, sí lo van a poder transmitir. ¿Por qué? Porque la única forma que se presenta ese alelo letal es así. Entonces, cuando el individuo está así, no tiene. ¿Sí? Cuando el individuo está así, lo tiene, pero no lo expresa. ¿Sí? Porque lo lleva oculto, como hemos hablado del heterocigoso. Pero cuando el individuo está así, que es homocigosis recesiva, sí lo expresa porque tiene dos copias del alelo recesivo. Sí lo expresa. Y el individuo hasta ahí llega. Esa es la forma si es el dominante o el recesivo. Los alelos que matan solo en el homocigoto pueden ser de dos tipos. Así que solamente matan el homocigoto recesivo. Si el alelo mata en homocigosis recesiva, ya sabemos que estamos dos alelos. Este es el alelo letal. Los individuos pueden ser homocigoto dominante. Aquí no va a pasar nada. Los individuos pueden ser heterocigoto, lleva el alelo letal. E inclusive puede presentar en estas dos variantes una diferencia en el heterocigoto que le indica que ese individuo, a pesar de que está vivo, porta el gen letal y por consiguiente es heterocigoto. ¿Sí? Entonces existe una variación en el fenotipo. Y cuando el individuo está así, se muere. Una variación en el heterocigoto para tener la presencia de uno de los alelos letales. Entonces, por ejemplo, aquí en los ratones, el homocigoto dominante, de ser la rata, pero en el heterocigoto, que porta el gen letal, que porta el alelo recesivo, le expresa un fenotipo diferente cuando está en este fenotipo. Pero cuando es homocigoto recesivo, es decir, cuando tiene los dos alelos letales, el individuo. Entonces esa es otra forma de verlo, o cómo se puede expresar. Vamos a ver los cruzos, posibles cruzos. Normalmente toda esta característica tengo que expresarlo así como le digo. Una letra mayúscula y un superíndice. Para ver la diferencia. Disculpe, pero tiene que ser siempre en las etapas tempranas. Sí. ¿Por qué? Porque por forma o produce una malformación. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en los gatos. No sé si han visto gatos sin cola, no porque le cortaron la cola por eso, sino que es sin cola. Entonces, en esa característica, cuando está de una manera, nace el gato sin cola. Cuando está de otra manera, nace el gato sin cola y lo transmite. Y cuando está de otra manera el genotipo, porque ocurre una malformación de la genética de la vértebra que no es viable con la vida.
¿Sí? Es por eso. Es que, si me permite, hay un tema que no tiene que ver con humano, que es un trastorno del sueño, que ocurre en una familia italiana. Y al principio no tienen sintomatología hasta que entran a aproximadamente los 32-35 años. Los varones dejan de dormir a los 9 días en cama por la falta del sueño. Entonces, es la única sí que yo veo que sabe que no empieza a dar como que señales desde temprano, no. Es después de los 30. Eso pareciera más bien que no fuera, es ocasionado por eso, más no fuera que es una malformación. Supuestamente es un trastorno genético que tiene esa familia. Tiene herencia, pero no es el que él lo produce, más no es él lo expresa. Sí, porque prácticamente todo lo que También lo expresa, por ejemplo, el de los gatos, ocurre una malformación en la vértebra. Él, como gen, en una posición, en un nivel de organización de genética, él produce una malformación genética que conlleva a que X cosa no sea compatible con la vida. Y, bueno, no termina de desarrollar, por ejemplo. Como le venía diciendo, normalmente se expresa con letra dominante y un superíndice. Pero como le dije, lo vamos a hacer más sencillo para. Si usamos un ratón normal, me va a producir un video normal. Pero entonces, si cruzamos un ratón normal o un heterocigoto, que ya vemos que es diferente, por lo que ya les acabo de comentar, donde en ese gen letal, en esa característica de gen letal, el heterocigoto, por poseer un alelo, es decir, el alelo recesivo, que en este caso es el alelo letal, me da un fenotipo distinto. Entonces ya yo, ¿qué puedo? Veo que ese individuo es heterocigoto. Entonces, al yo cruzar eso, me produce individuos normales y individuos heterocigotos. ¿Sí? Es decir, homocigotos dominantes que van a ser los normales y individuos heterocigotos que van a ser que tienen fenotipos distintos, pero también. Y eso lo vemos a través de lo que yo le acabo de decir. Y lo sabemos cómo es el cruce por lo que vimos anteriormente, antes de salir de. Bueno, si cruzamos dos heterocigotos, es decir, dos individuos que presentan o portan el alelo letal, me va a producir el básico cruce de heterocigotos. ¿Cuál es el básico cruce? Que proporciona a producir 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Cuál es 1, 2, 1? 1 sobre 4 homocigotos dominantes, 2 sobre 4 heterocigotos y 1 sobre 4 homocigotos recesivos. Que en el caso particular de genes letales me va a producir un individuo normal, 1 sobre 4, que son homocigotos dominantes, un individuo heterocigoto, que son 2 sobre 4 en la probabilidad, y 1 sobre 4 homocigotos recesivos, que no lo vamos a ver. ¿Por qué? Se va a morir. Así lo vamos a ver también en ganado. O el ganado de estas, donde van a ser, pero en poco tiempo se va a morir, porque no es compatible con el nacimiento, ese tipo de características fenotípicas, que no va a ser compatible con la vida y el animal va a morirse. O lo ayuda al hombre o se muere solo. ¿Sí? Lo que se dan por ganadería, diferente a lo de pequeños animales, a veces, porque cuesta un poquito, ¿no? Pero hay animales que hay que descartar. Y lamentablemente ese descarte es eliminando. Y eliminando ya ustedes saben cómo. O se vende o se mata. Así de sencillo. Otro ejemplo de los individuos portadores, lo que yo les venía diciendo. Cuando es homocigoto dominante y el alelo recesivo es el gen, el portador, es decir, la característica no deseada, o no necesariamente no deseada, sino es la otra característica,
En el híbrido se convierte en un portador, porque vemos una característica, pero también tiene oculta la otra, y no la vemos a perpa de ojo. ¿Sí? Entonces, al momento de yo cruzar, por ejemplo, este individuo que lo veo normal, con este individuo que lo veo normal, pero son portadores ambos, me va a producir un individuo que está enfermo, en el caso de este. Entonces, porta un alelo del T, un alelo maligno, no deseado. No lo vemos en su progenitor, porque lo lleva oculto. Y eso se llama portador. ¿Sí? Cruce de prueba. El señor... Tardó mucho. Bueno, relacionado con lo que me preguntan. Cruce de prueba o retrocruce. En algunos libros llaman retrocruce, como cruzar con el de atrás. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a manejar de la siguiente manera. Cruce de prueba o retrocruce no es nada más que un método para descubrir si ese individuo sospechoso que tiene una característica dominante es portador o no, es decir, es homocigoto dominante o es heterocigoto a través de la probabilidad. Entonces, método para detectar individuos sospechosos de ser portadores de genes recesivos, porque no los quiero, porque son letales, etc. O los quiero destruir. Consiste en aparecer individuos sospechosos con hembras homocigotas recesivas, de las cuales yo estoy seguro que esto es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Un solo descendiente con el fenotipo recesivo determina que el individuo para el estudio es efectivamente heterocigoto. Pero no se ponga de hembras homocigotas porque las homocigotas recesivas se mueren o porque simplemente no lo tengo y solamente tengo seguro un individuo heterocigoto. Estoy 100% seguro que es heterocigoto. Vamos a ver por qué homocigoto recesivo es la principal que yo elijo. Porque el individuo sospechoso, y nos vamos con la A, es así. Pero yo quiero asegurarme si el individuo ese sospechoso es así. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque fenotípicamente los dos, a pepa de ojo, son iguales. Entonces, ¿con quién lo voy a cruzar? Voy a hacer un retrocruce o un cruce de prueba y el primer candidato que yo elijo es un individuo del cual yo estoy seguro que es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque si yo cruzo este individuo sospechoso con este que estoy seguro, ¿cuántos alelos tiene este? Uno, un solo tipo de alelo. Tiene dos alelos, pero tiene un solo tipo de alelo. ¿Cuántos tipos de alelos tiene este? O tiene uno, o tiene dos. Por eso que no sabemos. Puede ser que sea, y este estamos seguros, del primero, porque está la característica dominante. Pero no sabemos si aquí es así, o si es así. ¿Cierto? Entonces voy a hacer los dos ejemplos, sospechando cuál es. Si el individuo este es con A grande, siempre que lo cruce, siempre me va a dar heterocigoto y siempre me va a dar característica dominante. Siempre. ¿Existe una probabilidad de que salga recesivo? ¿No? Ah, pero si ese individuo sospechoso no es homocigoto dominante, sino heterocigoto, entonces lo puede expresar. Entonces, ¿cómo sería la proporción aquí? Aquí sería 1 sobre 1 heterocigoto. ¿Sí? O 1 sobre 1 la característica dominante. Siempre va a ser así. Nunca
nunca me salió el recesivo por ningún lado. Ah, pero en este cambio, en este me pueden salir 1 sobre 2, A grande a chiquita, o 1 sobre 2, A chiquita a chiquita. O me sale 1 sobre 2 dominante, o 1 sobre 2 recesivo. ¿Sí? Entonces, si en este cruce, en el que yo sospecho, en algún momento me sale un recesivo, yo de una vez, de cajón, sin mirar por el lado, ese individuo sospechoso es heterocigoto. ¿Sí? ¿Entendiste? Si en el resto de los cruces, que yo sigo cruzando el recesivo con el sospechoso, pero el individuo es homocigoto dominante, yo lo voy a seguir cruzando y me da 5, 10, 100, 2000 crías. Y ese siempre va a ser con la característica dominante. Y ya vamos a ver la forma. Ah, pero si yo cruzo este y el sospechoso del heterocigoto, en algún momento me va a salir un recesivo. ¿Sí? Y ven aquí que está explicadito lo que acabamos de ver aquí. Si nace al menos un individuo recesivo, se puede determinar que ese individuo sospechoso es heterocigoto o tenía el alelo recesivo ahí. Y lo vamos con qué confiabilidad o cuántos animales necesitamos para estar seguros de que ese individuo no era heterocigoto y era homocigoto dominante. A través de esta forma, es la forma de confiabilidad. 1 menos 1 medio a la n, que es la cantidad de individuos, y me va a decir en qué porcentaje de confiabilidad estoy basado. Estoy en ti. ¿Sí? Entonces, ¿por qué medio? Vean ese medio y vean ese medio. A través de ese medio o de esa probabilidad es que se va a hacer la multiplicación. Si nacen 5 animales con la característica, si nacen 5 animales con la característica dominante, entonces la confiabilidad es 1 menos medio a la sigma. ¿Qué? No. 1 menos medio a la sigma. El 1 es este. El medio es este que viene de esto, que es esta proporción. ¿Sí? Y la n es este número. 5. Puedes poner 10, 15, 20, 16, según la cantidad de animales que tengáis, y te va a dar la proporción, la confiabilidad. Entonces, si esto es así, me da que esa confiabilidad es del 96.87%. Se puede afirmar que con un 96.87% de confiabilidad, que el animal sospechoso no es portador. Es decir, que sería homocigoto dominante, pero todavía te queda el pedacito que falta para 100, que son 3 puntos. Pero este puede salir. Con 10 animales, si yo utilizo el reto de cruce, y entiéndase que el animal sospechoso, ese que yo uso, pero hago el cruce de prueba con un recesivo, porque yo estoy seguro que es un recesivo, ya con 10 animales tengo el 99.9% de que me ha salido siempre la característica dominante, que ese individuo no es portador. Con 51 animales tengo el 100%. Entonces vean la diferencia de usar un homocigoto recesivo de un heterocigoto. Vamos con el heterocigoto. Como el heterocigoto tiene esto, estoy seguro que es heterocigoto, pero tiene esto, la confiabilidad baja. Necesito más para estar seguro. Que hice esto mismo. Yo dije, si este es heterocigoto, y utilizo un heterocigoto, aquí no lo hice. Voy a hacer la misma proporción. El fenotipo sería el 3-1, porque me va a dar 3 individuos que genotípicamente son homocigoto dominante
o heterocigoto, pero van a tener la misma característica del dominante. Y me va a dar 1 sobre 4, o en la probabilidad me va a dar 1 sobre 4 con la característica recesiva. La vaca va a parir 4 animales y uno va a ser homocigoto, 2 van a ser heterocigotos y uno va a ser recesivo. Es la probabilidad como la que yo te dije. Va a parir uno. Pero entonces, ¿en qué probabilidad o en qué confiabilidad tengo yo esa certeza de que ese animal es portador o no? Cuando él nace, la probabilidad se reinicia, pues, ¿no? Son probabilidades. Y es como el ejemplo que yo le enseñé allá, inclusive leí el ejemplo con el libro. La probabilidad que sea macho o hembra es 50%, por un evento independiente. La probabilidad, la otra parte, de que independientemente sea macho o hembra, es 50-50. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo sea macho? ¿O cuál es la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo sea hembra? Entonces ahí se multiplican las probabilidades independientes. Si es 50-50, ahora un medio por un medio me da un cuarto. O un cuarto. ¿Sí? Si es un medio por un medio, me da 1 por 1. 1. 2 por 2, 4. Entonces la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo parto sea macho era un cuarto, o 25%. O sea, se va a reducir. 1. Sí, la probabilidad. Ahora, de que fuera hembra, tenía probabilidad con la diferencia de 75%, ¿no? Entonces tenía más probabilidad de que fuera hembra, pero fue macho. Sí, pues son probabilidades. Por eso, Probabilidades. entonces, en la siguiente probabilidad que yo quiero sacar, son los mismos datos que tengo, o si se altera algo. Salta aquí una formulita porque esta es la formulita de confiabilidad para los cruces de pruebas. Estoy dando un ejemplo de probabilidad. Como para que me entendáis que la probabilidad es probabilidad. No te determina que sea así, sino que tenéis más probabilidad de que pase esto. Por ejemplo, si la probabilidad estadística de aquí es que el 50% salga con 20, el 25 con 18 y el otro 25 con 10, vos tenéis un 50% de probabilidad de sacar 19. ¿Sí? Algo así. Entonces, aquí es importante que aprendan, o el enfoque es que, ¿qué es un cruce de prueba? ¿Y por qué lo hago con el homocigoto? Es decir, ese animal sospechoso lo cruzo con un heterocigoto o lo cruzo con un homocigoto recesivo. Eso es lo interesante. Eso hay que área grande o pequeña. Todo. Grande. ¿Por qué? Pues estaba viendo características. Pero no es fácil, porque si, por ejemplo, hay 3 probabilidades. Tengo un toro. El toro es dominante, recesivo, lo que sea, con el NS de tal. ¿Por qué características? ¿Por qué características está abriendo? Ajá, genética es lo mismo. Sí, por eso digo, pero o sea, Por ejemplo, si es genética, vos estáis determinando, porque si este individuo, yo eso lo entendí, yo lo que digo es lo factible que es. claro que es A la factible. prueba, porque tengo que ponerlo en eso. Y es lo mismo, 1 menos 3 cuartos. ¿Por qué 3 cuartos? Porque son los individuos dominantes, lo que me va a expresar la característica dominante, sobre a la n. Y la n sigue siendo el número de descendientes. Volvemos al ejemplo. Si nacen 5 animales con la característica dominante, usando un 3 cuartos para detectar al sospechoso, entonces 1 menos 3 cuartos a la 5 me hace el 76. ¿Viste que es lo mismo? Lo que pasa es que en uno usé el homocigoto recesivo para detectar a este. Y en el otro usé el heterocigoto para detectar a este. En los dos obtuve 5 animales. Pero en uno obtuve el 96% de confiabilidad y en el otro obtuve, por el mismo tiempo, los mismos 9 meses para cada uno, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya vení, Tuve por 76%. que no vengas. Tenés menos confiabilidad. Es decir, tenés el resto que falta de probabilidad de que te salga, que no te haya salido. Entonces todavía no estáis seguros. Entonces se puede afirmar que con un 76% de confiabilidad el animal sospechoso no es portador. ¿Dónde es más confiable? ¿El de 99, el de 96 o el de 76? El de 96, ¿no? Si esta probabilidad aumentaría, se aumenta el número de crías. Elena, ya lo vamos a ver.
se pierde un 20.6% de confiabilidad solamente por haber cambiado el homocigoto recesivo o el heterocigoto. Y en caso de genes letales del homocigoto que estén en el gen recesivo, Entonces no puede usar el homocigoto recesivo, tiene que utilizar el heterocigoto. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con esa fórmula. Entonces hay que necesitar más individuos, más descendientes para poder tener mejor confiabilidad. Ya lo vamos a ver aquí. Vean esto, es la misma tablita que la anterior, solamente que en este caso usamos un homocigoto recesivo.